Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Me complace tenerlos aquí reunidos, viendo este video o participando de la reunión aquí en vivo, donde hoy vamos a estar adelantando el tema número 15, que corresponde a la negación. Recuerda que de todos los temas que venimos tratando, ya vamos por el tema número 15, de los cuales todos los videos están en orden, desde el tema número 1 hasta el tema 14, en este canal de YouTube. En el día de hoy vamos a continuar con todo nuestro aprendizaje de holandés y vamos a caracterizar, a diferenciar estas 5 palabritas, que 2 de ellas son para afirmar y las otras 3 son para hacer negaciones. En español solo tenemos 2, sí y no. Entonces, a continuación vamos a ver todo este tema y al final estaremos viendo muchos ejemplos y unos ejercicios que van a quedar en la descripción del video para que los puedas hacer y practicar si en verdad retuviste este conocimiento o si mejor repasas nuevamente esta lección. Entonces, vamos a continuar recordando que ya habíamos hecho esta en el tema número 14, habíamos hablado de que hein es una palabra para hacer negaciones, pero hein niega el sustantivo. Eso es importante recordarlo. Y niet niega el verbo o la frase completa. Vamos a recordar eso por el momento. Pero en el tema 15 como tal, vamos a ponerlo por aquí. En el tema 15 como tal, quiero empezar con esta palabra ya. Esta palabra ya en español es sí. Pero nosotros en español usamos sí en diferentes partes de la frase y con diferentes significados. No solamente significa afirmar, sí también puede significar, por ejemplo, si yo voy, entonces ahí si yo voy ya no es afirmación, estaría siendo un uso diferente de la palabra sí y te llevaría una tilde en español. Bueno, esas palabras también existen en holandés. Pero vamos a ver ya básicamente en holandés cómo lo podemos usar. Entonces el significado es sí, ya sabemos, pero es sí solamente para responder preguntas de respuestas sí o no. ¿Quieres comer? Sí. Ahí utilizarías ya. Por ejemplo, mira esta pregunta. Mariela, ¿nos puedes ayudar leyendo, por favor? Ben je getrouwd? Ja, ik ben getrouwd. Aquí, ¿estás casado? Sí, estoy casado. Entonces, sencillo, sí. Otro ejemplo. De meesten zouden waarschijnlijk ja zeggen. Sí, la mayoría probablemente dirán sí. Dirán que sí, decimos en español. Otro ejemplo. Heb je honger? Ja, ik heb honger. ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. Y el último ejemplo. Meneer, wat is eigenlijk uw antwoord? Het antwoord is ja. Señor, ¿cuál es en verdad su respuesta? La respuesta es sí. Como se dan cuenta, aquí sí está al final de la frase. Aquí está al inicio de la frase, como esto se llama interjección en español. Esto es una interjección. Y aquí está en medio de la frase. Entonces sí puede ubicarse en cualquier lugar, pero se refiere a esa afirmación en español cuando decimos sí, de aprobación. ¿Quiere hacer esto? Sí. Ese sí de aprobación se usa con ja. El contrario en holandés es la palabra nee, que significa no, pero lo mismo, es un no de solamente negación, sino como es de desaprobación. Por ejemplo, en el ejemplo anterior decía, ¿quieres comer? No. Estoy desaprobando la invitación. Les explico con estos términos para que ustedes vean que no solamente es negar, sino que no también puede significar algunas cosas diferentes dependiendo en la forma en cómo lo usemos. Yo sé que para aprender otro idioma a veces uno termina descubriendo su propio idioma y esto es lo que pasa con estas pequeñas palabritas que si no las sabemos distinguir pueda que la usemos de una forma incorrecta.
Siempre, pues, mientras aprendemos vamos a cometer errores, pero la idea es informarse para irlos evitando cada vez menos. Nee, entonces, es desaprobación. ¿Puedes continuar, Marjolein? Ja. Heb je een huisdier? Nee, ik heb liever planten. ¿Tienes mascotas? Esto es mascotas. Esto es un nombre compuesto. Deer es animal y huis es casa. Entonces voy a dejarte por aquí la lección donde explicamos cómo se construyen estos nombres compuestos, que hay muchas formas. Entonces la pregunta es, ¿tienes mascotas? Nosotros no decimos animal casero, decimos mascota. Y dice, no, no tengo mascotas. Yo prefiero tener plantas. Yo prefiero tener plantas. Este es un adverbio que también hemos visto en este programa de Aprender Holandés desde cero. También voy a dejarte por aquí para que tú, si no conoces cómo usar liever, graag y liefst, ahí lo puedes analizar y estudiar. Pero vamos a centrarnos entonces con nee. ¿Tienes mascotas? No. Otro ejemplo. Vind jij rood een mooie kleur? Nee, ik vind oranje mooier. ¿Te parece el rojo un color bonito? No. Me parece el naranja más bonito. Hou jij van fietsen? Nee, ik hou van lopen. ¿Te encanta andar en bicicleta? No, me encanta caminar. Y el último ejemplo. Zijn jouw ouders gescheiden? Nee, ze zijn getrouwd. ¿Están tus padres divorciados? Aquí sería con W. Sí, acabo de verla también. Sí. ya me había fijado, aquí falta algo. ¿Zijn jouw ouders gescheiden? ¿Están tus padres divorciados? No, ellos están casados. Entonces ya sabemos, para aprobación, ya. Para desaprobación, nee. Ese es el concepto. Ahora, en holandés hay otra palabra que significa sí también. Y es el sí de, ahí sí vamos a decirlo, vamos a recordar este wel como afirmación. Ustedes ven por aquí, yo voy a dejar estos dos links que ustedes ven por aquí arriba, porque ahí hay una explicación detallada con bastantes ejemplos para que ustedes lo puedan repasar con más calma. Pero aquí vamos a tratar unos parámetros generales. ¿Por qué parámetros generales? Porque si nos vamos a hacer muy técnicos, la palabra wel es un adverbio también y puede funcionar de 10 formas diferentes. Entonces no nos vamos a complicar, vamos a conocer el uso más constante y pues saber entender que puede que signifique otro o tenga otro sentido. Significa sí siempre, pero tiene otro sentido en la frase. Por ejemplo, misschien wel, maar ik ga wel die kant op. Quizás sí, pero mejor de este lado. Por ejemplo, si estás caminando y dicen, ¿tú te acuerdas del camino? ¿Será por aquí o será por allá? Entonces yo digo, bueno, quizás sí, misschien wel, quizás sí. Ahí no vamos a decir misschien ja, porque no estamos aprobando, estamos afirmando. Misschien wel, maar ik ga wel, ahí es otro sentido, maar ik ga wel die kant op. Entonces, quizás sí, pero yo sí voy por este lado. Estoy dando un sentido diferente al primero. En este estoy afirmando. Y en este estamos diciendo como si no hubiera problemas en ir por ahí. Estoy diciendo, no hay problema, sí voy por ahí. Entonces, quizás sí, afirmación, pero yo voy sí de este lado. Pero yo, diríamos en español, pero yo sí voy por este lado. Ese sí voy, no solamente estoy afirmando que voy, sino que estoy diciendo que no va a haber ningún obstáculo. Yo sí voy. Otro ejemplo para que podamos ilustrar un poco más la idea de wel. Wilt u melk in de koffie? Nee, maar wel suiker, graag. Entonces dice, ¿quiere usted leche en el café? Nee, no. Entonces es desaprobación, acuérdense.
No, pero sí azúcar. Aquí no puedo decir nee, maar ja suiker. Entonces, aquí debes usar wel para decir que sí quieres azúcar. Porque este wel, aquí en esta frase implícitamente, bueno, cuando dice graag es el gusto. Pero aquí implícitamente está diciendo nee, maar ik wil wel suiker. Eso es todo lo que está expresando, sino que pues aquí no vuelve y repite esta parte, no la repite, porque pues si ya sabes que la pregunta es ¿quieres? Pues la respuesta es si quiero o no quiero. Entonces, esto se omite y estaría afirmando con el verbo. Esta es la afirmación del verbo, como está acá. Entonces, voy a presentarles otros ejemplos más y recuerden, de pronto no es tan fácil de comprender. En principio vamos a decir que wel es la afirmación para el verbo, ese es el uso más constante. Y pues también puede significar una afirmación, puede hacer un énfasis. Es que si yo les mostrara las 10 características, entonces se asustan, pero se los voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan estudiar con mayor detenimiento. Obviamente no se los tienen que saber todos, lo importante es que sepamos que es una afirmación y que pues tiene otros significados diferentes, pero todo induce a ser afirmativos. Este ejemplo. Maar ik ken wel iemand die er wel heel erg goed in is. Entonces, Mariolaine, ¿cómo lo explicarías tú? Este es como, pero yo sí conozco a alguien que sí es bastante bueno en esto. Que sí es bastante bueno en esto. Entonces, parece que no fuera necesario decir vel y vel. Pero yo sí conozco a alguien, hay un énfasis, yo sí conozco a alguien que sí es bueno en eso. Ahí no podemos usar ya, ahí va a ser vel. Y realmente sí, como dice, se podrían omitir las dos veces vel, se podrían omitir y gramaticalmente la frase está bien. Maar ik ken iemand die er heel erg goed in is. Pero eso como dices, es como un énfasis. Sí. Claro, queremos resaltar que yo sí sé, como demostrando seguridad también. Y fíjense que eso es con sí. En español todo es sí. Entonces eso es lo que puede ser confuso, que en español es sí y en holandés es ja of wel. Otro ejemplo. Heb je een auto? Nee, maar ik heb wel 2 fietsen. ¿Tienes un auto? Nee. Estoy respondiendo la pregunta. ¿Tienes un auto? No. Pero tengo 2 bicicletas. Pero cuando pones vel dice, pero si tengo. Como diciendo, si tengo un medio de transporte. Entonces, y eso no está incluido en ninguna parte de la frase, pero así es igual en español. ¿Tienes auto? No, pero si tengo una moto. Entonces, como diciendo, no ando mal de transporte. Eso sería una forma, y eso se hace con vel. Esa afirmación vel. Y aquí hay otro ejemplo más. Ik vind die film niet goed. En jij? Ik vind die film wel goed. No me parece buena esa película. ¿Y a ti? A mí sí me parece buena esa película. Entonces vel es la afirmación para el verbo. Vel es la afirmación para hacer un énfasis. Vimos 2 significados. Y vel también puede ser, como en el caso que vimos por aquí, que aquí está haciendo una función como de que saber bastante. Aquí termina siendo como bastante. Son 3 formas que vimos hoy, pero como les digo, les voy a dejar el link donde pueden ver en una página web 5 que son los más usados y los otros páginas web donde hay 10 que es las posibilidades que existen. El contrario de vel es niet. Entonces vamos a seguir con niet. El contrario de vel es niet. Y niet es un tema bastante extenso.
Entonces, need, ¿para qué se usa? Para negar verbos, adjetivos, adverbios, frases preposicionales, expresiones de tiempo y sustantivos con artículos definidos, o con estos que ustedes, los artículos definidos son estos dos, the, head. Voy a dejarles por aquí por si no conocen todo lo que corresponde a esta sección de los artículos. Y they, the, did and that son pronombres demostrativos, que también los hemos visto en este programa y también lo voy a dejar por acá. Los pronombres posesivos, que serían mine, yao, sein, har, también tenemos you y yuli. Todos esos también los hemos visto en este programa de Aprender Holandés desde cero, y también te los voy a dejar por aquí para que los recuerdes si no los conoces. También need niega a los adverbios de lugar, que son estos que están aquí: here, there and here. Entonces todos estos también los hemos visto. Si es el tema número, no recuerdo, 13 o 14, pero también te lo dejo por aquí por si de pronto quieres repasarlo. Todo eso niega a need. En el caso de hein niega solamente a los sustantivos. Y vamos a ver hein primero, que es más corto, para que podamos continuar con need. Geen probleem. Entonces, ¿cómo decimos esto en español? Ningún problema. Decimos ningún problema, pero también estamos diciendo no hay problema. No hay problema. Entonces, en español usamos un verbo. No hay, viene de haber, no hay problema. Pero también decimos, en español no decimos no problema. No, decimos ningún. Entonces, hein siempre lo vamos a asociar con ningún o ninguno o ninguna, para que sea más fácil de recordar, porque esta es la negación en español de los sustantivos. Estas palabras, bueno, aquí me faltan las tildes, ustedes me perdonan. Entonces, ¿cuándo negamos? Cuando hay un artículo indefinido o cuando no hay artículo. En esos casos se usa hein. Vamos a ver más ejemplos, porque aquí podrían confundirse. Paula heeft geen kinderen. Paula tiene ningún niños o ningún hijo, o no tiene ningunos hijos, sería literalmente en español. Nosotros esta frase en español fácilmente la podríamos, quisiéramos traducirla literalmente al holandés y diríamos, bueno, como need niega el verbo, entonces tener o no tener kinderen. Así sería la forma como lo haríamos. ¿Qué opinas tú de esta, Marielaine? ¿Cómo lo ves? No, Paula heeft niet kinderen. No, está bien. Pues seguramente la persona lo entiende, pero no es correcto. No es correcto. Entonces, Paula heeft geen kinderen. Porque aquí en esta frase, a pesar de que es tan corta, no estamos negando el verbo. Estamos negando kinderen. Eso es importante. Recuerden que si no saben cómo usarla, les recomiendo ir a esta página que hemos usado muchas veces aquí en este programa, con texto reverso. Ustedes colocan español holandés y escriben su palabra en español y él se lo muestra en holandés, o construyen ustedes su frase en holandés y buscan traducirla a español, a ver si sí se puede hacer en ese orden cuando estamos empezando. Si estamos hablando, bueno, como nos vaya saliendo, así uno aprende y ya después, si tienes quien te corrija, te va a ayudar. Pero para eso es este curso, para que conozcas cuándo no se puede decir así o cuándo sí se puede decir así. En este caso, hein no está negando al verbo heeft, en este caso sería el verbo hebben. Está diciendo, Paula tiene ningún niño. Ni un niño, diríamos en español. Otro ejemplo más. Allá arriba te quedó una N de más en la palabra kinderen. En la segunda que colocaste, el ejemplo. Sí. Es solo eso. Sí. Mike en zijn zus kennen Frans, maar geen Japans. Sí, Mike y su hermana saben francés, pero no japonés. Entonces, en esta frase no podemos decir nei, no podemos decir niet,
A ver, quizás, ¿cómo lo escuchas si diría niet? Maar niet Japans. Que en Frans, maar niet Japans. Quizás se entiende mejor. Se entiende. Pues sí, se entiende. Pero no creo que sea incorrecto. Lo correcto, no. No es incorrecto decir niet en este caso. Pero para especificar que no sabe nada, ni cero, entonces geen Japans, es decir, no saben nada, absolutamente nada. Y es una negación. Otro ejemplo. ¿Hebben jullie haast? Nee, wij hebben geen haast. Entonces fíjense que yo traté de usar frases cortas que pueden confundirse, porque aquí dice, ¿tienen ustedes prisa? No tenemos prisa. Nosotros no tenemos prisa. Aquí uno podría pensar que es need, porque es tener o no tener, pero en este caso es geen. Cuando estamos negando este sustantivo, aquí el sustantivo es prisa, o sí, tener prisa, estar apurados o querer hacer las cosas rápido, entonces aquí no. We hebben geen haast. Otro ejemplo más. Ze krijgen geen eten, geen onderdak, geen liefde. ¿Cómo diríamos esto? Y aquí vamos a aclarar mucho mejor con todos los ejemplos que hemos visto. Ze krijgen geen eten. Entonces uno puede decir, yo digo, si uno escribe ze krijgen geen eten, es que no recibieron absolutamente nada. No recibieron nada, ninguna comida, es eten. No recibieron ningún, sería como... No reciben, sí. No reciben. Onderdak sería como cubierto, como... Onderdak literalmente bajo techo, pero bajo es como... techo, pero como asilo. Hospedaje, como sí. Eso, algo así en español. Y no recibieron nada de amor, no reciben nada de amor. Entonces, para que concluyamos geen y seguimos con it. Geen, bueno, allá al principio ya colocamos tres formas, que es ningún, ninguna, ninguno, y también ustedes pueden hacerlo en español cuando estén pensando, porque cuando uno está aprendiendo a hablar un idioma, uno primero piensa en español y después lo dice en holandés. Es inevitable. Al principio, ya con el tiempo uno se va grabando las frases completas, las oraciones completas, y uno ya más o menos va indicándose y guiándose. Pero geen también puede decir nada de. Nada de. Podrían guiarse también con ese concepto. Entonces, estas dos formas para recordar que puede ser, cómo vamos a traducir geen de nuestras frases de español. Se los digo porque estos conceptos no están basados que la mayoría de libros son en inglés, sino en español, cómo pensamos, cómo hablamos, y eso cómo lo trasladamos a holandés. Nada de, como teníamos aquí, también podría ser no hay. En este caso no hay problema, geen probleem. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que no tenemos aquí escrito. ¿Tienes dinero? Entonces, para decir no tengo nada de dinero, tú no vas a decir ik heb niet geld. ¿Cómo sería ahí, Marjolein, cuando digo responder no tengo dinero? Ik heb geen geld. Geen geld, exacto. No tengo nada de dinero, no hay dinero, no tengo ningún dinero. Entonces, espero que con eso tengamos una idea más clara de lo que es geen. Y con need, entonces ahora sí vámonos al final, porque tenemos el ejemplo de need. A ver si mi mouse me colabora. Eso. Entonces con need vamos a recordar. Entonces todo lo demás se niega con need. Negar sustantivos con geen. Pero todo lo demás se hace con need. Entonces ya es lo que queda. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí al lado pueden ir viendo cuál es el resumen de la teoría de lo que está aquí en esta frase. Adelante. Het gaat niet gebeuren. Niet hier, niet zo. Entonces dice, eso, o bueno, algo no va a suceder. No va a suceder. No aquí y no así. Entonces, eso es la traducción de robot, de libro, de traductor. Pero ¿cómo diríamos en español? No va a suceder, no aquí
no así. Así no, también podríamos decir. Pero vamos al detalle gramatical. Está negando a had, no va. Está negando a had, está negando a here, que significa aquí, y no así. Que este es un adverbio de modo, no así. Entonces niega adverbios y niega verbos. Otro ejemplo más. Dit betekent niet dat je niet kunt veranderen. Eso no significa, está negando este verbo. Dat betekent niet dat je niet kunt veranderen. Eso no significa que tú no puedes cambiar. Entonces, este es el otro verbo que está negando esta palabra niet. Aquí no podemos decir nee. Dit betekent nee. No. Niet. Aquí no podemos usar geen. Tampoco. Aquí no hay sustantivos que sigan para negar. Aquí solo verbos y pronombres. Entonces, otro ejemplo. Eigenlijk werkt zij niet voor deze organisatie. Sí, a decir verdad, ella no trabaja para esa organización. Entonces, este es el verbo que está siendo negado con it. Ella no trabaja. Gaan we vanavond pizza eten? Nee, we gaan vanavond niet pizza eten. Entonces, aquí pasamos al segundo concepto. Después de una expresión de tiempo, ahí vamos a colocar need. Y aquí estamos viendo un poquito también lo que es el orden de las frases. Entonces, aquí vimos negar un verbo conjugado. Entonces, ¿dónde colocamos a need? Después del verbo conjugado. Aquí estamos negando también el verbo, pero si hay una expresión de tiempo, se va a colocar antes del need. Voy a ponerlo aquí en este azul. Entonces decimos, ¿vamos a comer pizza esta noche? No. Vamos a comer esta noche o esta tarde. No vamos a comer pizza. Esta tarde no vamos a comer pizza. Entonces ahí lo que niega es el eten, ¿no? No pizza. Bueno, sería han eten. Han eten. El han eten, sí. We gaan niet pizza eten. We gaan niet eten. Ajá. Sí, porque se podría confundir. Sí, ¿por qué no dice geen pizza? Sí. Pero es porque se está hablando de que no se va a comer. Exacto, no se va a comer. Sí, tienes razón. We gaan vanavond niet pizza eten. Listo. Entonces es importante memorizar. En el orden de las frases, need siempre va a ir después de cualquier expresión de tiempo. Expresión de tiempo generalmente son adverbios o una frase adverbial. Otro ejemplo. Esta es la tercera forma de dónde va la posición de need en el orden de las palabras. Wie heeft het huis gekocht? Sander? Nee, Sander heeft het huis niet gekocht. Entonces, ¿quién ha comprado la casa? ¿Sander? No. Sander no ha comprado la casa. Entonces, si se pueden dar cuenta, aquí hay algo antes de need. Y es un objeto directo de este verbo. Y este es el mismo verbo que está siendo negado con need. Otro ejemplo. Is er iets bijzonders gebeurd? Eigenlijk is er niet iets bijzonders gebeurd. Si ha ocurrido algo muy especial, entonces a decir verdad, este eris y ersign es un tema bastante interesante que también te lo voy a dejar por aquí si todavía no lo conoces en detalle. Nosotros hicimos 3 videos donde explicamos este adverbio er. Entonces te voy a dejar uno por aquí que sería uno de los 3 y si tú quieres puedes buscar los otros en este canal. Entonces dice, ha ocurrido algo especial, muy especial. A decir verdad, no hay, eris niet. Entonces eris niet, no hay, no ha acontecido nada especial. No ha acontecido, bueno, en este caso, no ha acontecido algo especial. Entonces, en el orden de las palabras,
ahorita lo resumimos, pero después de er, dar y here, ahí ustedes van a poner need. Siempre. Otro ejemplo más para que vean cuándo cambia de orden y por qué sucede. Ga je werken vandaag? Nee, ik werk niet vandaag, maar morgen. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí dijimos, expresiones de tiempo, er va después de la expresión de tiempo. Esa es la regla. Pero pues los idiomas, ustedes saben que cuando uno quiere hacer énfasis, desorganiza la frase y la dice de otra forma. Esto es una expresión de tiempo. Está después. Y need está antes. Es decir, al contrario de la regla. Pero las personas lo hacen así para hacer énfasis. Voy a traducir esto. Dice, ¿vas a trabajar hoy? No. Yo no voy. Yo no trabajo. Dice, ¿vas a trabajar hoy? No. Yo no trabajo hoy. Entonces aquí el énfasis es que no voy a trabajar. Quieres dejar en claro de que no lo vas a hacer. Pero mañana sí voy a trabajar. Entonces puedes que lo digas antes de la expresión de tiempo, pero en casos cuando quieres hacer un énfasis. Otro ejemplo. Tom eet niet mee, maar Henk wel. Entonces aquí dice, Tom no come, junto con nosotros, pero Henk wel. Entonces, esa es otra forma de usar el need. Aquí, por ejemplo, el artículo, está el sujeto, el verbo, está la negación y aparentemente nosotros podríamos colocar el need después de este may. Aunque ahí donde está bien, ¿cierto? Marioline. Sí, ahí está bien. Ahí está bien. Puede ser después de may. Puede ser después del may. No. Porque el verbo es may eaten. Y eso es lo que de pronto es difícil de explicar ahora. Pero creo que lo vamos a ver en el tema 17, me parece. Creo que es 2 temas más adelante, los verbos separables. Pero es que el verbo aquí completo es may eaten. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Waar is René? Zij is niet hier, maar daar. Entonces dijimos que need va después. Vamos a verlo por aquí para que recordemos la regla. Va después de er, dar and here. Y aquí lo vemos antes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo énfasis. ¿Dónde está René? Ella no está aquí, pero allá. Entonces estamos haciendo el énfasis que aquí no, pero allá sí. Eso se llama énfasis. De pronto habrán personas que no me entienden cuando yo digo énfasis, pero énfasis es cuando queremos darle una relevancia a lo que estamos diciendo delante de otro que se va a decir después o se ha dicho antes. Entonces vamos a leer este detalle general de gramática para que terminemos por hoy. Dice need generalmente preceden el orden de las palabras a los adverbios y a las frases preposicionales. Por ejemplo, yo les voy a leer esta. Dice that is niet slecht. Eso no está mal. Entonces siempre esto es un adjetivo malo. Slecht, esto es lo contrario de bueno. Slecht. Eso no está mal. Ik hoor je niet duidelijk. Entonces no te escucho claramente. Entonces niet generalmente va antes de ese adverbio. Je werkt niet in een winkel. Entonces tú trabajas en un winkel es un adverbio de posición. Entonces dice tú trabajas tú trabajas. Me confundí con el francés porque es que pero en holandés tú no trabajas en una tienda. Entonces need generalmente antecede a todas estas preposiciones que incluye pues un lugar. Estas son las reglas generales. Vimos muchas. Yo creo que aquí tengo otro ejemplo, creo no. Entonces, para resumir, aquí están las reglas. Yo las tenía aquí reunidas. Need se usa para negar los verbos y va después del verbo. Ya lo vimos. Del verbo conjugado. Va antes del adjetivo, antes del adverbio,
¿Sí se está entendiendo un poquito o están más confundidos que antes? No, para mí está totalmente claro. ¿Sí? Sobre todo la parte del que uno no sabe cómo encajarla. Por ejemplo, a mí me queda claro en ese momento cómo sería la estructura, porque si antes de eso yo podría decir ya. Todo con ya. Perfectamente. Como dice Manuela, y la gente le entiende a uno lo que uno trata de decirle, pero igual, estructuralmente no es correcto. Correcto. Entonces yo voy a poner aquí en el orden estas reglas gramaticales del orden de las palabras para que la podamos tener ahí como en manera de resumen mientras los compañeros se unen nuevamente. Expresiones de tiempo, después del objeto directo, y la otra sería después de dar. Son 4 formas de encontrar la palabra need en las frases, sí. Y ahí está, que ya lo vimos. Vamos a ponerlo porque eso está muy largo, ese párrafo. Aquí. Primero, después del... A ver, vamos a hacer esto, una sola frase. Eso. Listo. Tenemos 5 formas de ubicar el need. Las vimos hoy todas. Sería después del verbo conjugado. Voy a hacer aquí espacio para que no nos quede más. Solamente esto para ver. Eso. Entonces voy a poner un poquitico más grande para que lo puedan leer. A ver si así. Bueno, eso. Entonces la palabra need, solo estamos viendo la palabra need. ¿Dónde va? Va después del verbo conjugado. Va después de una expresión de tiempo como regla general. Antes para énfasis. Antes es énfasis. Después del objeto directo. Antes énfasis. Después de air, dar, here. Antes para énfasis. Ya saben que esa es la excepción. Entonces, bueno, por ahí me faltan tildes, así que con su permiso. Y generalmente antes de todos estos. Generalmente antes de. Entonces, como se dan cuenta, need casi siempre va antes. Solamente va después del verbo. Siempre va después del verbo. Solo que después del verbo sería, si hay un objeto directo entraría ahí, si hay una expresión de tiempo entraría ahí, si hay un air, dar o here entraría ahí, o si están los adjetivos, los adverbios y las frases preposicionales. Este es el orden de las palabras para need. Entonces, eso es individualmente cada palabra. Ya las vimos. Ya, nei, wel, geen y need. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la próxima reunión? Vamos a ver frases comparadas donde cómo va a cambiar el significado si usamos una o la otra. Y adicional a eso vamos a ver otras palabras que se juntan. Yo creo que quienes están en Holanda ya lo han escuchado, como esta, por ejemplo, now. Now también significa sí, o dependiendo del contexto, pero son palabras que se usan. También hay una palabra que se usa mucho. Ya veo. Como pues. Como pues. ¿Cierto? Now. Como pues. Sí, eso es como, digamos, bueno, es que en español hay otras muchas formas de hacer lo que se hace con now. Pero yo quiero que conozcamos esas palabras porque así pueden sonar nuestras respuestas como más de holandés. Como por ejemplo, jawel. Voy a escribirlo por aquí. Comparaciones. Nog meer. Ya bueno, aquí también vamos a ver al. Pero esa palabra jawel. Voy a hacerlo en otro. Ese jawel. Entonces parece una redundancia porque dice como sí. Pero significa sí. Y se dice sí, ya veo. Creo que es pegado, ¿cierto? Sí, ya veo. Sí, creo que es una palabra, sí. Otras palabras. Pero bueno, no cambia el
La pronunciación. No cambia la pronunciación, pero sí el uso. Una pregunta. Sí. En ese momento también se podría utilizar ya Saker. Sí, ya Saker, pero ya Saker es separado. Entonces tú dices sí, seguro. Seguro. Sí, seguro. Ok. Sí, seguro, claro. O hay otra palabra que vamos a ver ejemplos. Ya or. O sí, por supuesto, también es, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Como cuando quieras afirmar algo. Entonces también están estas combinaciones. Ya or, neyor. Ahí el Yahor y Nehor van sin comas. Eso va juntos. Ah, mira. Yahor, Nehor. Yahor, sí. Neyor. Yaser. Ah, pero la gente sí lo dice. Yaser. ¿Cómo se escribe? Yaser. Aquí encuentro también Now Yaser. Como para ponerle una palabrita más. Now Yaser. 3 palabras. Entonces son expresiones que se usan en holandés para decir sí, pero suena más holandés. Eso es lo que me parece bonito e interesante saber. Sobre todo que esto pues gusta, ¿no? Porque es la forma de usar. Es como nosotros en español decimos ajá, pero ajá, ¿qué significa ajá? Entonces tú escuchas a alguien que dice ajá, siendo extranjero, y dice, estudió, ¿esto dónde lo sacó? Suena bien. Así es, Yavel, Yasaker, Yaor, Neyor. Pero bueno, en la próxima reunión vemos más ejemplos de esto. ¿Tienen alguna pregunta? Pues es que yo confundo mucho gen con Nick. Ah, bueno. Pero es como, sí, es cuestión de estudiar porque es cuestión de veces digo, ay, no es gen, a veces digo, ay, no. Pero sí me queda claro que es ninguno, ninguna y no. Sí, mira. Antes confundía nada, que es nits, con nit. Pero cuando yo vi un video tuyo, lo aclaré mucho. Sí. Y yo, ay, con razón, porque yo decía nits, y no era nits, era nit. Sí. Gen versus nit. Míralo así en resumen. Sí, yo no sabía, o sea, contigo he aprendido demasiadas cosas que para mí no han sido claras y ha sido muy difícil aprender holandés. Y más ahora que pues me tocó llegar aquí a Holanda confinada. Entonces no tengo mucho contacto con las personas. Entonces para hablar siempre es complicado. Claro, ¿no? Y aprender el idioma en el contexto es muy diferente, es más exigente. Míralo así. Sí, pero me pasa mucho que yo, por decir algo, sí soy capaz de leer, entiendo mucho. Pues digo yo que entiendo mucho, pero para hablar soy pésima. Como que yo digo, pero si yo sé escribir o sé cómo es leer, ¿cómo no soy capaz de, en mi cerebro, hacer la frase normal? La práctica. Y por algo se empieza, ¿no? Saber escribir ya es bastante. Escribir ya es bastante. Pero la idea es que cuando nosotros estudiamos idiomas, eso es pasivo. Todo eso de que yo leo y entiendo, de que a mí me hablan y entiendo, eso es aprendizaje de vocabulario pasivo. ¿Cuándo se vuelve activo? Cuando tú empiezas a producir. Entonces yo te recomendaría, que yo también lo hago, para pasar de ese estado en que te encuentras a la próxima etapa, que no es hablar todavía, sino una etapa de producir tus propias frases. Empieza a escribir. Haz tu frase, yo cómo diría esto, frases cortas de 5 o 6 palabras, yo cómo diría esto, y las vas haciendo, y después te lees, y obviamente después te corrige, dice, no, pero esto lo escribí mal. Eso hace que uno vaya soltando, y uno vaya organizando estructuras, porque uno no debe aprenderse las palabras, yo lo he dicho en otros videos, de por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, air, pero es que air yo tengo que aprenderlo en un contexto. Entonces, air is neat. Air sign neat. Entonces ya yo sé air sign neat. Ya yo sé qué significa hay y no hay. Entonces, sí, me pareció muy interesante este video, que fueron tres seguidos.
Correcto. Me aclaro mucho. Yo, ya sé qué hacer. Entonces te recomiendo eso. Escribes tus frases cortas con yo, con ella. A ver, ¿yo qué haría si me toca mañana ir a la droguería, a la apoteca, a la botica? Entonces, ¿yo qué haría? Voy a inventarme una conversación. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué más de nuevo? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Por favor, ayúdeme, no tengo dinero. Todas esas frases, escríbelas en holandés. Y eso te va quedando. Y después ya vas poco a poco, Producción oral es la última habilidad que uno perfecciona en cualquier idioma. Eso no te pasa a ti solamente, eso nos pasa a todos. Entonces esa sería como mi recomendación. Y con respecto para diferenciar a geen de niet, geen niega el sustantivo. Cuando vas a decir, ya dije, nada, ninguna, nada de, por aquí lo teníamos. Ajá. Estos, ninguna, nada de, no hay. Y niet es todo lo demás. Entonces fíjate que no es tan complicado. La idea es, yo creo que hay una página que se llama, que yo creo la he mostrado aquí, Contexto Reverso, yo no me sé el link. Ay, sí, esa cuando tú me la mostraste, pues cuando tú lo dijiste en un video, pero ya no me acuerdo porque los he ido estudiando, porque es estudiando, no simplemente verlos, sino escribir, mirar, volver y repetir. Me encanta ver el video tuyo porque así por video, o por lo menos para mí, entonces yo devuelvo lo que no entendí y otra vez vuelvo y escucho y escribo. Entonces me parece genial. Bueno. Y esa partecita de contexto me pareció chévere porque lo pude, eso es lo que yo estoy haciendo últimamente, las palabras de más. Así, muy excelente. Bueno. Gracias por tu pregunta y bueno, a practicar. Y nos vemos en la próxima reunión, ¿está bien? Sí, claro que sí. Fijne dag verder, fijne weekend voor jullie allemaal. Qué bueno, Diana, te felicito también. ¿Cómo quieres aprender el holandés? Me alegra escucharlo. Gracias. Algo curioso era que yo de niña jugaba a hablar idiomas germánicos, pero más lo asociaba con el alemán, nunca con el holandés. Pero ya después de grande resulté aquí viviendo en Holanda más la vida. Y yo pero sí, ahí voy. Muchos éxitos. Muy bien, success. Tot volgende week. Tot volgende week, ja. Tot volgende keer. Dag. Doeg.